Primera parte de la sesión 94, donde vamos a hablar lo que yo catalogo como la última separación. Empecemos. En esta sesión vamos a hablar al principio de mucho material personal. De hecho, toda esta primera parte va a ser sobre material personal. Al final una pregunta que nos saca del material personal, pero que igual no es a lo que vamos en la línea de investigación que llevamos hasta este punto, que es la mente arquetípica. Esta sesión está dedicada, más adelante por supuesto, después del material personal, a lo que es la experiencia de la mente, lo cual es la cuarta carta del tarot y también la cuarta carta del ciclo de la mente, como lo hemos venido estudiando, para, una vez más, la mente arquetípica. Así que vamos a entrarnos a material personal aquí, donde, como siempre, estamos viendo un poco más dentro de las vidas de Don, Carla y Jim, y también sobre la naturaleza del contacto con Ra. No tengo mucho que decir aquí, sino empezar con la primera pregunta que normalmente cubro. Es la primera, donde Don dice: ¿podrías darme primero la condición del instrumento? Y Ra le dice: hay un pequeño incremento en el déficit de energía física. No es sustancial. Todo lo demás está como la última vez que se preguntó. Pequeña intervención aquí. Hay un pequeño incremento en el déficit de energía física, lo que quiere decir que decayó. Suena como una pequeño acertijo ahí. No fue que aumentó la energía física, sino que bajó un poco. No es sustancial la pérdida, pero lo demás está igual, la energía vital se mantiene igual. Vamos a hablar un poco más de esta energía física. Don dice en la pregunta 2, tengo preguntas del instrumento. 1. Nuestro amigo de quinta densidad es responsable de la extrema distorsión del instrumento hacia el dolor durante y justo después de las sesiones. Ra le dice sí. Don pregunta en la 3, ¿hay algo que podamos hacer y que no estemos haciendo para remediar esta situación de manera que el instrumento no experimente este dolor o no lo experimente tanto? Y Ra le dice, hay poco que pueda hacerse debido a un complejo de distorsiones preexistentes. Las distorsiones son triples en la fuente. Está el trabajo, digamos, menos que adecuado de sus cirujanos, que permite varias distorsiones en la zona de la muñeca izquierda. Está la distorsión llamada lupus eritematoso sistémico, que hace que la musculatura de la parte inferior de los brazos izquierdo y derecho permita distorsiones en la configuración, digamos, normal de ambos. Por último, está el daño nervioso, más especialmente en el izquierdo, pero en ambos apéndices desde la salida torácica. Primero vamos a incluir la pregunta 2, donde Don confirmó en esencia que quien estaba causando los dolores físicos en Carla era la entidad negativa de quinta densidad que los acompañaba. Y esto lleva a que Don pregunte, ok, ¿podemos hacer algo que no estemos haciendo ya para aliviar esto? Y Ra hace una descripción total de lo que para mí abarca las condiciones físicas por las cuales Carla tiene la posibilidad de ser afectada en su sistema, en su complejo físico, por la entidad negativa, pero no describen el cómo. Sin embargo, hay una parte donde podemos, a mi parecer, cercanamente especular lo que está sucediendo. Y cómo funciona básicamente esta interacción entre entidades negativas y lo que es nuestra capacidad de permitir que eso ocurra. Primero, Ra está diciendo que hay muy poco que pueden hacer porque esto se debe a muchas situaciones que Carla tiene. La primera siendo el trabajo quirúrgico que ha tenido por parte de los cirujanos, que no ha sido el mejor.
Evidentemente nuestra medicina moderna, sobre todo en los 80, era y continúa siendo muy, muy limitada en términos de lo que es sanación. Esto es lo que diríamos reencauchar, pudiera decir yo. En eso todavía somos, voy a utilizar la palabra sin querer ofender ningún tipo de profesional médico, pero es carnicería lo que hacemos. Sí, es cierto, hemos diseñado muchísimos métodos tecnológicos por los cuales hacer una cirugía de una manera hermosa, pero sigue siendo lo que yo llamo de una manera muy vulgar, estoy al tanto de eso, carnicería. Porque la sanación viene desde algo mucho más sutil y profundo que es el ser. Y no tenemos, por supuesto, información sobre eso, somos muy ignorantes en ese aspecto. Dicho esto, obviamente la empresa, quizás no es la mejor palabra, la intención médica siempre es la de sanar y querer ayudar. Así que no estoy denigrando de ninguna manera este tipo de labor, sino mostrando simplemente que no tenemos la tecnología mental y física como para sanar apropiadamente. Ahora, en lo que respecta a esto, simplemente los trabajos quirúrgicos que le hicieron en la mano a Carla dejaron un poco afectada todavía. Estoy seguro que mejoraron su condición de lo que estaba antes, pero igual queda uno maltrecho un poco. Porque esa es la naturaleza de hacer cirugía invasiva de este tipo. Luego está la distorsión llamada lupus eritematoso sistémico. ¿Okay? Y eso hace que la musculatura de la parte inferior de los brazos izquierdo y derecho permita distorsiones en la configuración normal de ambos. En pocas palabras, esa condición hace que el estado normal de los brazos esté sensible a este dolor. Y aquí es donde yo encuentro la parte interesante de lo que está sucediendo mentalmente. Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune o un desorden inmunológico, donde el cuerpo está atacando, o el sistema inmunológico está atacando tejido que normalmente es considerado saludable. Ok, bueno, podemos especular aquí algo, y yo no soy para nada, no estoy metido para nada en lo que es biodecodificación. Hay personas mucho más inteligentes que yo que trabajan en esto y pudieran sacar sus conclusiones sobre esto. Pero mi entendimiento es que si esto está ocurriendo en el cuerpo, ¿okay? Un desorden autoinmune, debe estar relacionado a un comportamiento psicológico que también ataca nuestro ser. Por ende, el cuerpo reacciona o refleja ese ataque mental en el cuerpo físico. ¿Qué hace esto? Nos describe que Carla tenía, evidentemente, como, todos tenemos algún tipo de autocrítica. Y es esa autocrítica la que nosotros estamos despejando. No se puede hacer, como siempre digo, desde la mente, porque la mente lo que hace es generar algún tipo de nueva visión. Mi visión, mi imagen egoica ya no es la que yo pensaba, ahora es esta nueva imagen. Y por eso fallamos en utilizar la mente, y la psicología sigue fallando en sus mejores intentos, al igual que los médicos. Los psicólogos tienden a fallar en cómo llevar a la persona a un entendimiento que sea más real y no ilusorio a través de imágenes mentales, donde estamos siempre sustituyendo una imagen, un ego, con otro. Uno que parece mejor que el otro, pero eventualmente este va a causar sus estragos también. Entonces, ese entendimiento es a lo que vamos con esta erosión natural del ego a través de ser. El ser que no tiene definición, el ser que no tiene imagen, sino que le da imagen a todo. Pero en lo posible voy a entrar a esto más adelante. Lo importante es mantener en cuenta esto. Carla describía este patrón, y hay una parte donde Carla habla más adelante en las preguntas de esta misma sesión, de este mismo episodio que vamos a llegar ahorita,
donde refleja ese tipo de visión crítica de sí misma, lo cual no es algo de lo cual nosotros no estemos acostumbrados o sepamos. ¿Okay? Así que esa es la parte clave para mí aquí de lo que Ra estaba explicando, esa distorsión del lupus eritematoso. Mientras que al final dicen la última condición es daño nervioso. Todo esto es ya condiciones preexistentes en el tejido físico, todo lo que estaba escribiendo. Y bueno, se refiere a los apéndices desde la salida torácica. En mi poco entendimiento de biología y biomecánica, la parte torácica es la parte de atrás de la espalda, hacia arriba y obviamente los brazos, así que hay algo en el sistema nervioso que estaba dañado ahí y muchos de nosotros podemos entender lo que eso significa porque tenemos algún tipo de afección en la espalda y eso simplemente es una reliquia de nuestro pasado y posiblemente de condiciones todavía preexistentes o existentes, mejor dicho. Ra continúa y dice: en el curso de la conducta de vigilia, el instrumento puede responder a las diversas señales que hacen sonar la señal de la alarma del dolor, alertando así al complejo mental, que a su vez mueve al complejo físico en muchas y sutiles configuraciones que alivian las diversas distorsiones. Su amigo actúa sobre estas distorsiones, como ya se ha dicho, inmediatamente antes del comienzo del trabajo. Ahora, Ra describe lo siguiente. Esto es bastante simple lo que acaban de decir aquí. Mientras que Carla está consciente, ella puede mover su cuerpo en donde sienta dolor, aliviando de esa manera el dolor, calmando la intensidad de esa distorsión particular. Nosotros lo sabemos porque estamos normalmente en nuestro día, tenemos algo que nos pica, nos rascamos. Tenemos un dolor muscular, lo estiramos. Tenemos algún tipo de afección física y llevamos nuestra atención a eso. Y es lo que hacemos, lo que Ra dice, sutiles configuraciones que alivian estas distorsiones. Pero cuando Carla está en trance, o mejor dicho, cuando Carla, lo que nosotros consideramos Carla, no está, y entonces queda simplemente el cuerpo físico como un instrumento para que Ra lo pueda utilizar y poder transmitir la información. Entonces en ese caso queda vulnerable no a los ataques, sino a la imposibilidad de poder reajustar cuando ocurre un dolor. Entonces Ra dice que su amigo, y aquí quiero hacer un paréntesis que he visto en los comentarios a veces y me gustaría, para aquellas personas que piensen así y para los que no también, hablar un poco sobre esto. Pero dicen que la entidad negativa o el amigo actúa sobre estas distorsiones justo antes de que comiencen el trabajo. Yo no te voy a explicar el por qué lo hace. Pero para hacer el paréntesis, hay una visión, hay una posible visión de ver las entidades negativas como algo opuesto a nosotros. ¿Okay? Esta es la visión religiosa de decir, tú eres hijo de Dios y los demonios te están tentando. Hay entidades separadas de ti que están intentando tentarte, dominarte, controlarte, sugerirte cosas, pecados, cosas malas. Okay. Creo que a esta altura todos hemos trascendido esa explicación. Pero la esencia de ver a las entidades negativas como demonios, cosas que evitar o que mantener muy presentes, esa es otra caída en mi manera de verlo, que la mente puede llegar a ver, ¿no? A decir, no, hay que tenerlos muy presentes, todas esas distorsiones y todo eso hay que estar muy presente para poder estar a la defensa de eso. Hay muchas maneras sutiles en las cuales esto se manifiesta y se quiere mantener de alguna manera como una especie de almanaque de todas las posibles negatividades y todo esto. Esto puede ser, digamos,
algo que se convierte en una especie de actividad, perfecto, pero empieza a causar algún tipo de interés muy grande en tener siempre presente que son enemigos que tenemos que combatir y hay que estar... He escuchado muchísimas instancias donde esto es literalmente la dedicación de la vida de alguien a combatir estas entidades negativas. Lejos de mí, obviamente, sugerir que esto está bien o mal. Simplemente algo me dice muy natural que esto sigue siendo una limitación de ver el ser. Porque al final, y esto va a llevar a lo que es el título de este video, que apropiadamente puse como la última separación, todavía existe esa separación de decir demonios, entidades negativas, cosas malas y yo, que soy bueno. Y por eso me gusta la palabra que Ra utiliza aquí de decir su amigo, ¿okay?, que actúa sobre estas distorsiones. ¿Por qué? Porque tú eres el creador, pero estás tan velado de quién eres que actúas de manera inconsciente. Ese es todo el esquema de tercera densidad. Pero en el fondo tú eres el creador. Cuando nos vemos de afuera para adentro, vemos entonces a un hacedor, que es la separación inicial del creador, que está en búsqueda del creador. ¿Sí? Esto es una dirección. Y en esta dirección yo voy a encontrar todo tipo de cosas que no soy yo. Separaciones potencialmente infinitas. ¿Sí? Porque voy en dirección hacia mí, que soy infinito. Y voy a encontrar todo eso. Entonces veo todo como separado de mí. Y esas entidades obviamente van en contra, porque van en la dirección de separación. Por ende, yo las veo como contrarias a mí. Y por ende, las quiero combatir. No quiero tenerlas en mi vida. Quiero solamente las positivas, que me llevan más cerca o me sugieren que yo soy el creador. Si tú puedes reconocer que tú no eres víctima de la realidad y que tú eres el creador, en esa experiencia tú te puedes dar cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que nosotros con nuestras inclinaciones estamos invitando a entidades positivas y negativas a expresarse a través de nosotros, porque yo soy el creador. Entonces mis inclinaciones mentales van a producir obviamente la invitación de estas entidades o de esta... No son entidades, las entidades simplemente sugieren un comportamiento y nosotros lo seguimos. En pocas palabras, si yo tengo, como vemos el caso aquí, si yo tengo pensamientos autocríticos de decir yo no soy suficiente, estoy llamando energías negativas y por ende se van a acercar lo que llamamos entidades negativas. El universo dice, esto es lo que me gusta, voy a dar más de esto. Por ende, si nos vemos de adentro para afuera, empezamos a ver que todo lo que nosotros estamos produciendo lo estoy haciendo yo, solo que lo estoy haciendo de manera inconsciente. La invitación entonces es que si esto está ocurriendo de manera inconsciente, ¿qué tal y si yo me acerco a mi inconsciente para ver qué está pasando ahí? Yo, el creador, quiero estar consciente de mis procesos inconscientes. Muchísima luz sale de esto. Así que quería hacer ese paréntesis ahí para denotar que si todavía tienes algún tipo de visión de que hay entidades negativas que te están afectando y te pueden estar atacando y puedes estar a la merced de ellas, hay una limitación todavía por conquistar aquí, que es una separación entre tú y las entidades negativas o las entidades positivas. Tú eres el creador y en realidad todo está en servicio tuyo. Por eso es que Ra dice, las entidades positivas te dan servicio a otros, te ayudan en esa dirección, y las entidades negativas te dan ayuda en la dirección de servicio al yo. ¿A quién quieres? ¿Al yo separado o al yo unificado? Mucho más que discutir aquí. Estoy seguro que hay preguntas y preguntas que se generan en la mente de cómo se hace esto y cómo se puede ver así, y por qué se ve de esta manera, y etc. Pero no puedo cubrir esas preguntas en un monólogo. Pero vamos a ver qué más dicen. ¿Qué dice Ra sobre esto? Dicen, sin embargo, durante el trabajo, el instrumento no está con su vehículo químico del rayo amarillo y por lo tanto
no es posible realizar los muchos pequeños movimientos que podrían ayudar más eficazmente a disminuir estas distorsiones. Ra debe examinar cuidadosamente las configuraciones mentales del complejo mental para poder realizar incluso la manipulación más burda. No es nuestra habilidad utilizar un vehículo del rayo amarillo. Como estamos diciendo, para refrescar un poco lo que veníamos hablando, cuando Carla entra en este trance y contiene todas estas configuraciones físicas, entonces la entidad negativa que ya ha sido invitada a través de las distorsiones existentes hace su trabajo, presta su servicio. Y entonces cuando Carla está entrando en ese trance, según lo que yo entiendo aquí, crea esas condiciones de dolor, ¿sí? Exacerba, intensifica esos brotes de dolor para que obviamente Carla, que no está presente, no puede manipular, estirar el brazo, la mano, lo que sea para aliviar el dolor que está interfiriendo con el sistema nervioso, y el sistema nervioso está obviamente liderando todo, y por ende la información puede ser limitada o empieza a dolerse demasiado. Y Ra, que como dicen, no pueden utilizar un cuerpo, un vehículo del rayo amarillo, un cuerpo físico humano, no lo pueden utilizar bien en ese momento. Entonces tienen que hacer algún ajuste. Por eso hemos visto que hay pausas de 30 segundos, de 15 segundos, porque lo que hicieron fue ajustar un poco la mano. Según lo entiendo yo, esto quiere decir que obviamente Ra no puede poseer a un cuerpo, sino simplemente emitir información a través de ello. Aquí hay muchas cosas que se pudieran derivar, pero lo importante es eso, saber que Ra, en el mejor de los casos, podía manipular las cuerdas vocales de Carla, la hacían toser a veces, como hemos visto, y mover ligeramente las manos, las piernas, ajustar el cuerpo. Y esto también indica, a mi parecer, lo que es la cualidad de lo que son las densidades de conciencia, lo que es la conciencia como tal, indiferenciada, manifestada en tercera densidad, con este enfoque, con esta intensidad de separación, y como a distancia, podríamos decir, distancia de conciencia en sexta densidad, poco se puede hacer con el cuerpo, porque necesitas estar totalmente invertido, un complejo mente, cuerpo, espíritu, totalmente invertido para hacer esta magia que hacemos en separación. Pero bueno, vamos a terminar con lo que dice Ra aquí. Dicen: el peso de la cobija tiene algún efecto perjudicial sobre estas distorsiones en algunos casos, y por ello mencionamos que había una pequeña cosa que podía hacerse. Esto es el encuadramiento de aquello que levantaba ligeramente la cobija del cuerpo. Para compensar la pérdida de calor se indicaría entonces el uso de material que abrigara los apéndices manuales. Esto, en esencia, lo que quieren decir es que hay algo que pudieran hacer, y eso es la cobija que estaban utilizando. Posiblemente era muy pesada, y eso hacía que cortara un poco la circulación, se entumecieran las manos o brazos o piernas, o simplemente causaba presión en el sistema nervioso, en algunas partes sensibles, no lo sé. Pero sugirieron que se levantara ligeramente, que se elevara ligeramente, y para compensar la pérdida de calor al levantar la cobija, que le taparan las manos. Y esa era la sugerencia. Lo demás tiene que ver con la explicación, digamos, física de Carla, como ya describimos. Siguiente pregunta. Pregunta 4, donde dice: inmediatamente pienso que el instrumento, llevando ropa interior larga bajo la túnica que lleva ahora y una cubierta extremadamente ligera y blanca, ¿esto sería satisfactorio? Ra le dice: debido a la falta de energía física radiante de este instrumento, se sugiere una cubierta más pesada. Simple, debido a que Carla no tenía mucha energía física. Supongo yo que esto tiene un impacto naturalmente en la termogénesis, que se refiere a la creación de energía calórica en el cuerpo,
y eso hacía que tuviese de repente más frío. Por ende sugerirían que se use una cubierta o sábana más pesada o más densa, y eso ayudaría a que estuviese más calurosita en su cuerpo. Pregunta 5, donde dice: en tu declaración casi al principio has dicho trabajo menos que adecuado, y había una palabra que no he entendido en absoluto. ¿Estás familiarizado con la palabra que estoy tratando de entender? Rale dice no. Yo no sé si esta pregunta está en los libros originales. No aplica aquí, aunque de repente pudiéramos encontrar alguna palabra, estoy seguro que existe. Pero no sé si sería apropiado en español, y aquí entramos en todo el rollo de la traducción. La verdad es que yo nunca revisé qué hicieron en las traducciones originales en español, porque aquí utilizaron una palabra en inglés que se escribe chirurgeon, se pronuncia chirurgeon, creo que se pronuncia así, y es cirujano, pero es una palabra arcaica que ya no se utiliza, y yo la recuerdo por mis curiosas investigaciones en el Imperio Romano, y ahí utilizaban un chirurgeon, que es un cirujano. En inglés es surgeon ahora para un cirujano. Entonces esa es la palabra que Don no entendió, que Ra dice tampoco sabemos, pero se refería a eso. La cuestión es que en el flujo de la lectura aquí en español, esa palabra no tiene sentido, o esta pregunta, porque es cirujano. Pero bueno, detalles, trivia del contacto. Pregunta 6, donde dice: entonces tendremos que esperar a transcribir el material. Se refiere a poder revisar qué palabra utilizó. Supongo que nuestro amigo de quinta densidad negativa no provoca la distorsión todo el tiempo simplemente porque desea enfatizar el hecho de que el instrumento va a distorsionarse únicamente si intenta uno de estos trabajos de servicio a otros, intentando por tanto sofocar el trabajo. ¿Es esto correcto? Ra dice: esto es parcialmente correcto. La parte incorrecta es esta. La entidad de la que hablas ha encontrado que su potencia es menos que adecuada para montar un asalto continuo sobre el vehículo físico de este instrumento, y ha elegido, digamos, el más efectivo de los nexos espacio-tiempo de la experiencia de este instrumento para su servicio. ¿Qué quiso decir Ra aquí? Primero, Don está diciendo: yo supongo que la entidad negativa, nuestro amigo de quinta densidad, y repito eso, amigo, porque es tu amigo únicamente si tú lo invitas. En pocas palabras, es como que tú tengas esto es una analogía que le dije a Julie hace mucho tiempo, y creo que nunca la he utilizado en uno de mis episodios. Y es como que tú tengas en tu casa viviendo gente que tú ni siquiera conoces. Todo empezó por un amigo que trajo a otro amigo, y después a su familia, y después la familia de ese amigo trajo a otros amigos, y esos amigos trajeron a otros familiares, y así tu casa se llenó de gente. Tú ni siquiera sabes quiénes son, porque estás inconsciente de tu relación con ellos. Tú simplemente sabes que esas son las personas que están en tu casa, y tú vives con ellos, y ha llegado el punto donde no tienes espacio en tu casa, te comen toda la comida y te hacen todo tipo de desbarajuste en tu casa. Y tú te preguntas y dices: bueno, pero yo no sé por qué mi vida es tan miserable, no lo entiendo. Y de repente llega la conciencia, ¿no? Y te dice: pero es que ya va, yo no te conozco a ti, ¿qué haces tú viviendo en mi casa? Esos eran tus amigos, tú los estabas invitando, ¿verdad? Tú tuviste que haber dado permiso, pero lo hiciste de manera inconsciente. Entonces comienza el proceso de sanación, de liberación, de que te estás liberando de las personas que están en tu casa. Entonces tú dices: lleva, tú no vives aquí, ¿qué haces tú aquí? No, tú me invitaste. Ok, bueno, ya no te invito más, con todo el cariño, tienes que irte. Y así funciona. Ok, gracias, me tengo que ir. Se va. Y así vas liberando tu casa al punto donde realmente te quedas solo o sola y dices: esto sí es mi casa, esto sí soy yo. Mira, todo está más limpio, todo está mejor. Y ahora, conscientemente, puedes invitar gente a tu casa y tú decides si se queda o no. ¿Ves?
Así que esto es una buena analogía para expresar por qué decimos el amigo. Y por qué yo he dicho, muy al pesar de algunas personas que en sus comentarios, son muy pocos, 1 o 2 personas que he leído, pero igual eso me levanta la sospecha de que hay más gente viviendo así, y por ende este mensaje es para ti si estás así. Si sigues pensando que tú eres víctima de las entidades que te acechan en los sueños y cuando te levantas y al meditar y todo eso, ese eres tú mismo. Toma responsabilidad sobre toda tu vida, de lo contrario vas a seguir siendo una víctima del universo. Lo digo con todo el cariño posible porque yo sé lo que es eso, yo lo viví, lo pude despejar de una manera que no costó mucho porque simplemente la conciencia hace como un bombillo literal y dice, ok, bueno, o sea, yo vivo con la gente que no conozco porque no he creado conciencia sobre ello y estoy bien con eso. Y conforme se vaya creando conciencia, se van liberando. No hay apuro de botarlos a todos. No te sientas así. Mientras más te liberes, más un proceso gradual. Hay gente que sí, que de repente hace un puff y todos desaparecen. Eso no somos la mayoría. La mayoría de nosotros vamos paso a paso, piano a piano. Ok, entonces este amigo decidía, Don quería decir como que, ha decidido no causar las distorsiones físicas a todo momento porque prefiere hacerlo antes del contacto como para crear la impresión de que eso únicamente sucede durante el contacto y de esa manera desincentivar a Carla, ¿no? Lo que Don estaba viendo en su mente era como que, lo está haciendo para que Carla pierda el incentivo a hacer las sesiones, ¿no? Y Ra le dice, en una medida sí, pero en realidad lo está haciendo porque ha elegido ese momento como el más efectivo. Aquí se ve otra dinámica interesante. Cuando tú tienes vamos a ponerlo de esta manera, tú tienes una intención, vamos a hacerlo con comida, ¿no? Tú tienes esa inclinación hacia comer mala comida, no saludable, y tú lo sabes. Hay una parte de ti, una parte muy tímida que dice, no deberías comer eso, pero una parte muy fuerte dice, no, vamos a comerlo porque es muy sabroso y aparte me da ese alivio y todo eso, ¿no? Entonces, aquí vemos esa dinámica. Hay una entidad negativa, pudiéramos decir, que te está dominando constantemente porque está haciéndote comer algo que no deberías, que tú sabes que no deberías. Y estás algo consciente al respecto. ¿Ok? Entonces, tú dices, oye, estoy consciente, pero es que no, me domina el deseo de querer comer esa basura, ¿no? Comida chatarra. Bien. Si tú empiezas a ser consciente, eso va a perder fuerza, efecto. Pudiéramos ver que la entidad negativa que está impulsando eso en ti, ¿verdad? Porque no eres tú sabes que no deberías. Esa entidad negativa, ahora, cuando tú eres consciente, no tiene capacidad de hacerlo, ¿sí? Pierde cada vez más polaridad en ese sentido. Y eventualmente se disipa. Entonces, si la entidad puede encontrar momentos claves donde hacerte volver a eso, lo va a hacer de manera más eficiente. En vez de estar constantemente invadiendo tu mente con pensamientos que sean negativos, en este caso, tentaciones para que vayas a comer y tú estás consciente y estás diciendo, no, tengo mi disciplina, me mantengo, reconozco, etc. Se pierde polaridad negativa ahí de parte de la entidad. Estoy describiendo el esquema entre interacción negativa y conciencia. Pero si de repente tu pareja te hace sentir mal, o tu familia o algo así, y entras en un estado emocional vulnerable, tú sabes que ahí rápidamente viene, ¿dónde está ese barra de chocolate? O helados o lo que sea. Para satisfacer eso, fuiste vulnerable. La entidad negativa pudo hacer ese efecto, ¿verdad? Encontró una manera eficiente, no de estar constantemente ofreciendo, porque pierde polaridad, la tentación, sino en el momento clave. Eso es lo que estaba haciendo la entidad aquí, al esperar ese momento clave donde Carla no estaba consciente y estaba entrando en ese estado de trance y poder activar el dolor que iba a causar los estragos que causó.
Continuemos. Pregunta 7, donde dice: ¿podrías decirme por qué me he sentido tan extremadamente cansado en varias ocasiones recientes? Ra le explica, una respuesta bastante larga. Y eso que dicen al principio, esto ya se ha cubierto en material anterior. Pero igual vamos a cubrir bastante. Aquí ven el cariño que Ra tenía hacia ellos para poder darle cada vez más información para que pudieran aliviar este cansancio y todo esto. Ra dice: el contacto que experimentas ahora cuesta cierta cantidad de la energía que cada uno de ustedes trajo a la manifestación en la presente encarnación. Aunque la mayor parte de este coste recae sobre el instrumento, está equipado por diseño preencarnativo con la luz y la gloriosa armadura de la fe y la voluntad, en una medida mucho más consciente de lo que la mayoría de los complejos mente, cuerpo, espíritu son capaces de disfrutar sin mucho entrenamiento e iniciación. Vamos a describir lo que acaba de decir Ra aquí. Hago otro paréntesis que me parece interesante y luego seguimos. La pregunta de Don es: ¿por qué me siento tan cansado? La respuesta de Ra es, como ya hemos dicho antes, creo que esto fue en la sesión 81, 82, por ahí hablaron de esta dinámica. El contacto de Ra, que es lo que Don está experimentando ahorita, ¿no? Ese contacto con Ra, utiliza mucha energía de cada uno de ellos. Y describen que la mayor parte, aunque la mayor parte de este costo de energía es de Carla, los demás también. Y eso lo vamos a explorar en el próximo párrafo. La razón por la cual Carla puede sostener esto es porque está equipada con un diseño preencarnativo de fe y voluntad a una medida mucho más consciente de lo que la mayoría de nosotros pudiéramos tener. En pocas palabras, esto describe la capacidad psíquica que poseía Carla de una manera natural. Y esto era sin mucho entrenamiento e iniciación. Recuerden, Carla llegó a esto sin ningún tipo de conocimiento, digamos, esotérico, de prácticas avanzadas de poder manejar la voluntad y direccionarla de manera, refinar básicamente este tipo de trabajo. Ella era simplemente una natural. Sus poderes psíquicos habían despertado. Ahora, debido a eso es que ella podía hacer este contacto, porque eso, acoplado con el hecho de que tenía un complejo de mártir muy fuerte, y mártir no es un problema, tampoco es un beneficio, simplemente es como es, y es el deseo de sacrificar todo por una causa. Y eso es lo que Carla representaba. De modo que gracias a esas dos combinaciones, a grandes rasgos, tenía el poder psíquico para hacerlo, y aparte tenía el deseo completo de morir ahí en la cama si era necesario para poder transmitir otra palabra más de Ra. Ese era el compromiso de Carla, algo de lo cual nosotros no pudiéramos ni acercarnos. Al menos hablo por la mayoría, estoy casi seguro. Eso es lo que hacía que ella pudiera hacer el contacto. Sin embargo, Ra denota que esto lo hacía sin mucho entrenamiento e iniciación. Ahora, esto quiere decir que Carla era... los poderes psíquicos de Carla hacían que ella fuera una superhumana. Sí y no. El paréntesis que quiero hacer aquí es donde normalmente se le atribuye demasiado énfasis a el poder psíquico que alguien pueda tener. Y para eso quiero compararlo, por más incómodo que sea para algunas personas, pero debe ser incómodo, debo compararlo con la proeza física que alguien pueda tener. Porque estamos hablando de proezas mentales y proezas físicas. Así como en proezas mentales le damos mucho, pero demasiado énfasis en nuestra cultura a el intelecto. ¿Sí? Y decimos el intelecto, si no tienes intelecto no eres nadie. Y hemos construido una sociedad de esa manera que no valora a aquellas personas que tienen poco intelecto pero una gran creatividad o poderes psíquicos
Y eso es obviamente lo que hace que se desbalancee esta visión. Pero por contraste, como todo péndulo, se lleva entonces extremista a decir que las personas que tienen poderes psíquicos son personas muy avanzadas. De nuevo, estoy generalizando lo que es una tendencia que a veces es notable en las comunidades de despertar espiritual y todo esto, donde se considera que los poderes psíquicos son equivalentes a madurez espiritual. No lo es, en lo absoluto. Poder psíquico no es relativo a madurez espiritual. Lo siento. De la misma manera que la proeza física de un atleta no es indicativo de madurez espiritual tampoco. No hay diferencia entre proeza física y proeza mental. Algo que podemos ver como ejemplo son atletas. Los atletas que son capaces de estas habilidades físicas que la mayoría de nosotros no podemos. Hay unos que son muy humildes y eso sí denota su capacidad espiritual, son muy balanceados, actores también, y hay otros que son muy arrogantes. Ambos tienen una capacidad física muy notable, sin embargo denotan un ego abominable o una humildad apreciable. Eso es la diferencia. Ambos tienen una proeza física excelente. Así que poder psíquico no es indicativo de eso. Así como poder mental, intelectual, no es indicativo, porque hay intelectuales muy humildes que han contribuido enormemente a esta realidad, como hay intelectuales muy arrogantes que lo que hacen es mantener una especie de ego intelectual que detrae de esta realidad. Ahora, lo que es importante siempre es el balance entre lo que sea tu capacidad, y ese balance siempre en humildad, con que es simplemente el servicio que se está ofreciendo a través de ti, no por ti. De modo que esto, de hecho, uno de los ejemplos, para poner un ejemplo de lo que es esta idea, ¿no?, de que el poder psíquico es algo de madurez espiritual. Son muchos mediums o personas psíquicas que naturalmente tienen un ego enorme. Y esto es muy conocido en las personas que notan esto y dicen, bueno, pero ¿cómo es que...? Y es una pregunta bastante común, lo crean o no. Hay personas que se acercan a esto y dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que esta persona esté tan avanzada espiritualmente, entre comillas, ¿no? Porque atribuimos poder psíquico a espiritualidad y, sin embargo, es un desastre. Tiene la vida hecho un 8 y aparte utiliza sus poderes psíquicos para cosas que son cuestionables, etc. ¿Cómo es que están tan avanzados espiritualmente y son así? Bueno, la realidad es que no están avanzados espiritualmente, simplemente están haciendo uso de sus poderes psíquicos sin mucha conciencia. Cierro mi paréntesis sacudiendo los cimientos de las personas que deba y continuamos. Finalizando esta pregunta, Ra dice: los miembros del grupo de apoyo también ofrecen la esencia de la voluntad y la fe en servicio a otros, apoyando al instrumento a medida que se libera completamente al servicio del creador único. Por lo tanto, cada uno del grupo de apoyo también experimenta un cansancio del espíritu que es indistinguible del déficit de energía física, excepto que, si cada uno experimenta con este cansancio, cada uno descubrirá la energía física en su distorsión habitual. En esencia, aquí están hablando ahora de Jim y Don, que son los otros miembros del grupo. Le ofrecían su voluntad y fe en servicio a otros para que Carla pudiera desprenderse. En esencia, vamos a resumir esto como el compromiso tan dedicado que tenían los tres. Para los que no lo saben, Don describió esto como el trabajo de su vida, y lo fue. Carla describió esto como: podía morir allí en la cama y yo iba a ser feliz. Iba con una sonrisa si ese era el resultado. No temía, básicamente, a la muerte. Eso es una dedicación enorme, la de Don también. Y Jim, que fue el último que combinó
la energía para poder canalizar a Ra, Jim vivía sin ningún tipo de interés en lo que era la vida moderna. Estaba retirado, había construido su propia cabaña en los bosques de Kentucky, si mal no recuerdo, y vivía sin ni siquiera electricidad ni nada. O sea, se proveía de lo que podía, con el poco dinero que tenía, intercambio, cosechaba. Y de repente un día escuchó en la radio a estas personas hablando, y estaban hablando de canalización, y se llamaban Carla Rueckert y Don Elkins. Y dijo, hey, esto me gusta, me encantaría conocerlos. Sincronísticamente consiguió a alguien en una feria y hablaron de todo un poco y dijeron, sí, fíjate, yo conozco a Don y a Carla. Sincronísticamente yo te puedo llevar a ellos. Se conocieron, empezaron a canalizar. 3 semanas después de que Jim se mudara, empezó el contacto de Ra. ¿Por qué? Porque Jim, para mí, representaba a alguien que no tenía interés en absolutamente nada, sino simplemente en vivir la vida mística, excepto cuando escuchó de canalización y dijo, esto tiene sentido. Así que su nivel de compromiso también fue enorme. Esos niveles de compromiso fueron los que, sin iniciación, sin ningún tipo de entrenamiento, porque Don era un científico, Carla era una chica normal con poderes psíquicos y Jim era un místico cualquiera. Digo cualquiera, entre comillas. Un místico normal. No era alguien venido del Tíbet ni de las iniciaciones más profundas de los gnósticos, el culto de no sé qué. No, Jim era una persona que simplemente estaba interesada en esto. Y tenía algún tipo de investigación ya en lo que era la experiencia mística. Así que todo esto fue lo que llevó a que pudieran tener ese contacto. Sin embargo, eso les desgastaba su energía física. Y por ende, Don se sentía más cansado de lo normal. Todos al final tenemos una dedicación en esta vida. Y esa dedicación, sea consciente o inconsciente, nos desgasta físicamente. Es así de simple. Ok. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 8. Don dice, gracias. Realmente no pretendía repasar el material anterior. Debería haber formulado mi pregunta con más cuidado para que... Hace una pausa y dice, eso es lo que esperaba. Intentaba obtener una confirmación de lo que sospechaba. A partir de ahora tendré más cuidado al interrogar. Del instrumento tenemos la pregunta. Durante las vacaciones descubrí muchas cosas sobre mí que antes no sabía conscientemente. Me parece que me he centrado en los dones espirituales que me dieron al nacer y nunca he dedicado tiempo para conocer mi yo humano, que parece ser un niño inmaduro e irracional. ¿Es así? Ra le dice, esto es parcialmente correcto. Don continúa la pregunta de Carla y dice, entonces dice, si es así, esto parece formar parte del enigma sobre la manera de ser de la que habló Ra. Temo que si no trabajo con éxito sobre mis distorsiones humanas, seré responsable de perder el contacto. Sin embargo, Ra también sugiere que la dedicación excesiva a cualquier resultado es imprudente. ¿Podría Ra comentar estos pensamientos? Vamos a poner en contexto esto, porque esta es la pregunta más larga que tenemos por hoy. Bastante simple. Carla, en su tiempo libre, en un momento de vacación, se dio cuenta de que había estado ignorando una parte de sí que era su ser humano, muy enfocada en sus dones espirituales o sus poderes psíquicos. Y al hacer esto se dio cuenta de que había descuidado esa parte de ella humana que ahora ella considera de una manera peyorativa, lo llama inmaduro, irracional e infantil, ¿no? Ra le dice que esto es parcialmente correcto, que es así, ¿no? Y esto simplemente quiere decir que tiene un poco de razón. Pero Ra va a despellejar, en esencia, este análisis de Carla. La pregunta de Carla es que si es así, que ella ha descuidado esta parte infantil, irracional e inmadura, entonces ella siente que necesita trabajar en eso. De lo contrario, va a perder el contacto con Ra. Pero al mismo tiempo, Ra le ha dicho que no es bueno trabajar excesivamente. Esto es una paradoja para ella, o un acertijo. Ella considera que esa es parte del enigma que Ra habló.
anteriormente cuando le dijo considera todo esto. Para nosotros es mucho más fácil poder revelar este enigma como uno, Carla tenía una inercia, ¿okay? Mantengan esa palabra en mente, inercia de ser. Tenía una inercia de ser muy obvia y que la hacía sentir bastante bien. Pero al mismo tiempo se daba cuenta que para poder mantener esa inercia tenía que aprender muchas cosas. Y eso parecía contrario a la inercia que ella sentía. En pocas palabras, yo siento que quiero hacer mucho y tengo mucho que hacer, pero hay limitaciones para ese hacer. Entonces el balance está entre estas dos cosas, obviamente. Ese es el enigma. Entonces, debo trabajar en resolver mis cosas, pero al mismo tiempo si trabajo mucho para eso, tú dices que trabajar excesivamente no es bueno. Bueno, eso simplemente no te enfrasques, básicamente, en lo que estás haciendo. Haz lo que puedas y ya. No te enrolles. Haz siempre lo que puedas y siéntete satisfecha con lo que sea que estás haciendo. Entonces, obviamente había una especie de insatisfacción en Carla al sentir esto. Quiero hacer más. Y todos tenemos algún tipo de reflejo con Carla aquí al querer siempre hacer más de lo que podemos. Una lección que hasta yo puedo seguir aprendiendo de eso. Entonces ese es el enigma. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer más? ¿Tengo que hacer más? Pero al mismo tiempo me estoy desgastando. Debería cuidar más aquello que está generando la inercia. ¿Qué es lo que está generando la inercia? El ser. Prestarle más atención a mi ser. Y aquí es donde yo siento que es parcialmente correcto que ella ha descubierto que hay una niña irracional y que es irracional, inmadura e infantil. Ese ser. Ahora, ¿cómo despeja todo esto Ra? Vamos a ver. Dicen, comentamos en general. Primero, sobre la pregunta acerca del contacto que indica, una vez más, que el instrumento ve el complejo mente-cuerpo-espíritu con ojos de desagrado. Es casi seguro que cada complejo mente-cuerpo-espíritu que busca tendrá los comportamientos inmaduros e irracionales. También es cierto que esta entidad, así como casi todos los buscadores, ha realizado un trabajo sustancial en el marco de la experiencia encarnada y, de hecho, ha desarrollado madurez y racionalidad. Descomponen la paradoja aquí. Primero, este párrafo es todo lo que necesitamos para nosotros poder entender qué es lo que está pasando en nuestra vida en cualquier momento cuando nos hacemos conscientes de que lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer. Primero, la primera parte es, notamos que hay un juicio muy fuerte en la entidad o en Carla al decir que por eso es que dicen que se ve con ojos de desagrado. El instrumento ve el complejo mente, cuerpo, espíritu, ¿okay? Se está viendo a sí misma con ojos de desagrado, infantil, inmadura, irracional. Y esto es algo que Carla reflejaba de vez en cuando, incluso en sus escritos más adelante, al decir que diciendo que nosotros somos simplemente somos poca cosa en esta gran infinidad. Y yo entiendo la manera poética en la que lo quería decir, pero eso sigue siendo lo que yo llamo un ego negativo. Un ego que pone, la divinidad es hermosa, infinita, increíble, pero yo soy esta pequeña cosita aquí que está experimentando. Eso es una manera de menospreciarse, ¿sí? Y de decir yo soy menos que Dios. Dios es esto gigante. Y al decir eso, le estás quitando a Dios una parte. De hecho, estás desmintiendo que Dios existe. Al decir, Dios no es infinito, porque yo soy finito y soy separado de Dios. Esto no es algo que uno verbalmente diga, pero implícito en lo que genera nuestros pensamientos está eso. Y es una manera de vernos a nosotros y ver el universo. Entonces, esto es lo que, de la manera más sutil, el ego negativo, el cual es, el ego positivo es el que se agranda y se vuelve una entidad negativa de cuarta, quinta y sexta densidad. Ese es positivo, yo lo digo positivo porque se expande. Mientras que el negativo se pone chiquitito y muy tímido y todo. No, pobrecito yo sigo siendo una cosita muy pequeña en este universo. Porque tiene miedo tan simple y llano de decir,
yo soy el creador. Tienen miedo de que eso se va a convertir en un ego. Lo digo porque lo he tratado con personas que han llegado a mí y es lo único que les falta. Todo lo demás lo tienen hermoso. Pero siguen diciendo, no, es que yo soy pobrecito yo. Sí, ¿quién es ese yo? ¿Quién es ese pobrecito yo? Vamos, descríbemelo. Cómo me encanta hacer esto. Y eso es algo que, bueno, individualmente todos tienen que hacer. Es como no alimentar el ego sabiendo que eres todo. Qué belleza. Ok, entonces Ra dice una parte que me encanta. Y dice, es casi seguro que cada complejo mente, cuerpo, espíritu que busca, que un buscador, de hecho en inglés dijeron seeker, ¿sí? Un buscador. Cada mente, cuerpo, espíritu que busca tendrá comportamientos inmaduros e irracionales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace en la búsqueda que nosotros nos comportemos de manera irracional e inmadura? El mismo hecho de que es absurdo decir yo me estoy buscando a mí mismo. Eso es inmaduro. O sea, eso es irracional, mejor dicho. Y es inmaduro la manera como lo hacemos, ¿no? Pero ese es el juego. Ese es el juego de perderse en la creación. Aquí no hay culpable, aquí no hay nada. Simplemente es el juego de uno perderse en su propia creación y decir, estoy buscándome a mí mismo. Sí, ¿cuál es tu drama? Cuéntame, ¿cuál es tu drama de búsqueda? Y por eso es que en este nicho particular en el que yo estoy dedicado y devoto a terminar la búsqueda de todas las personas que se sientan en capacidad de que ya, suficiente búsqueda, no sé qué estoy buscando, qué está pasando, esto me confunde cada vez más. Te entiendo, estuve ahí. Solo te puedo ayudar porque he cruzado el puente yo mismo y sé cuáles son los pasos que a mí me sirvieron. Hay otros que no les puede servir, fantástico, ya encontrarán su puente. Pero para los que quieran terminar su búsqueda, ahí está la clave. Buscar es un comportamiento irracional porque te estás buscando a ti mismo. Entonces es como decir, alguien te para en la calle y te dice, hey, ¿para dónde vas con tanto apuro? Tú dices, nada, estoy tratando de llegar a donde ya estoy. Cuidado, no tengo tiempo para escucharte. Y sigues corriendo. Y la persona te ve y dice, espero que algún día encuentre que ya está donde está ahorita. Estoy muy apurado porque tengo que llegar a donde ya estoy. Mientras más corra, más se crea la ilusión de que te estás alejando. Entonces, todo esto tiene que ver obviamente con búsqueda. Y eso es un comportamiento inmaduro e irracional. Sin embargo, no podemos evitar este deseo de encontrarnos a nosotros mismos, porque cuando no nos conocemos eso está natural. Entonces hablamos de buscadores conscientes, que son los que están, digamos, en el camino espiritual, y buscadores inconscientes. Los inconscientes van a encontrar la búsqueda en actividades inconscientes, en adquisición de bienes, en expansión de relaciones o más amigos, más contactos, ego, todo esto es ego, sensación de incompletitud, en el consumo de sustancias particulares que los hace sentir más aliviados o lo que fuera. Todo esto son interacciones con la realidad que nosotros tenemos para intentar completarnos porque nos sentimos incompletos. Eso es una búsqueda inconsciente. La mayoría del mundo está en eso. Y luego está la búsqueda consciente, donde estamos en la dirección adecuada del ser. Tú eres el universo, tú eres Dios, tú eres el creador, busca dentro de ti, medita, etc. Todo eso son indicaciones, pero siguen siendo dedos apuntando a la luna. Eventualmente lo que tienes que ver es que ya estás donde estás, a donde quieres llegar. Entonces por eso es que Ra dice, también es cierto que esta entidad, así como casi todos los buscadores, ha realizado un trabajo sustancial en el marco de la experiencia encarnada, ¿sí? Y de hecho ha desarrollado madurez y racionalidad, porque obviamente en este camino de búsqueda vas creando cada vez más conciencia y eso te indica una mayor sabiduría, mayor madurez y racionalidad. Había un sufista, poeta, Bastami, Bayazid Bastami, si mal no recuerdo su nombre, que dijo, de lo que hablamos no puede ser buscado, pero solo los buscadores lo pueden encontrar.
Eso suena paradójico, ¿cierto? De lo que hablamos, que es este encuentro místico, este descubrimiento de quién soy, la autorrealización, no puede ser buscado. No puedes correr a donde ya estás. Y sin embargo, aquellos que buscan son los que van a encontrar. Porque son aquellos que empezaron la búsqueda fútil, innecesaria, vacía. Es así de simple. Por eso es el mismo sentido. Muchos de ustedes estarán sonriendo cuando digo que pongo el ejemplo del corredor que está diciendo no, quítate del medio, que es que estoy tratando de llegar rápidamente a donde ya estoy. Pero no se ríen de escuchar, me estoy buscando a mí mismo. Porque eso suena un poco místico, como voy a encontrar algo. Eres tú. ¿Qué más quieres? No tienes más nada que buscar. La pregunta es, ¿por qué no te aceptas como eres? Ah, porque no sé quién soy. Así de simple. Ok, entonces, hablando de esto, que me parece excelente, eso, ¿no? Todo buscador tendrá comportamientos inmaduros e irracionales. Ra el místico. Continúan y dicen que este instrumento no vea lo que se ha logrado y solo vea lo que queda por lograr puede ser notorio. De hecho, cualquier buscador que descubra en sí mismo este complejo de distorsiones mentales y mentales emocionales reflexionará sobre la posible ineficacia del juicio. Al acercarnos a la segunda parte de la pregunta, debemos, o mejor dicho, vemos la posibilidad de que se infrinja el libre albedrío. Sin embargo, creemos que podemos responder dentro de los límites de la ley de la confusión. Ok, esta última parte va a llevar al último párrafo, creo, los últimos párrafos. Pero la primera parte de este párrafo es lo que me interesa. Cuando Ra dice que Carla no vea lo que se ha logrado y que solamente se enfoque por lo que hay que lograr, puede ser contemplado o notorio. Puede ser notado. Bueno, ¿por qué? Porque eso describe cuando nosotros estamos en ese ímpetu de enfocarnos únicamente en lo que se puede hacer y no en lo que somos. Todos podemos tomar un aprendizaje de esto, por supuesto, porque nuestra mente naturalmente está condicionada a hacer y no a simplemente ser. Porque en ser parece que no estuviese pasando nada y entonces tenemos una inquietud muy grande. Por eso es que todo el mundo cuando empieza a meditar en algún momento de su vida se siente incomodísimo porque se siente como una pérdida de tiempo. La mente está doblegada hacia hacer. Entonces, al hacer, queremos ver el producto de lo que hacemos. Y cuando vemos que hay un producto, queremos más de ese producto. Si nos satisface, queremos más de eso. Y eso puede ser un círculo vicioso muy fuerte. Así que eso es lo que Ra está diciendo aquí. Y luego dice que cualquier otro buscador que descubra esto puede reflexionar sobre la posible ineficacia del juicio. Ahora, aquí hay algo que quiero apuntar para ser más preciso todavía y quirúrgico. Si puedo reusar esa palabra aquí. Esa capacidad de juicio, ¿no? La ineficacia del juicio es que cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos haciendo y podemos hacer más, hay un juicio de que no estamos haciendo suficiente. Hay una sensación de insuficiencia. Y cuando uno en el camino de autorrealización indica, ¿no? Deja todo a un lado. Eso podemos ver la reacción que tiene el ser y decir, no, si yo dejo de hacer las cosas que hago, entonces voy a dejar de ser quien soy, tengo miedo, etc. Ok, todos esos miedos necesitan disiparse. Investiga, simplemente haz el esfuerzo de no ser quien siempre has sido. Deja todo a un lado. Reta cada una de tus reacciones. Contempla todo antes de que actúes. Empieza a reformular tus pensamientos. Reforma tu vida. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? No hagas nada. El no hacer. El no hacer se confunde mucho con eso. No, eso es nihilismo existencial. No, el no hacer te lleva a que te vuelvas escapismo espiritual y todo eso. Bien, esos son temores que te limitan de explorarlo. Hazlo. Todo místico ha hecho esto.
toda persona respetada y adorada en este camino ha hecho y ha incentivado eso. ¿Por qué? Porque somos unos monos, somos primates que queremos estar siempre guindándonos de un árbol al otro y brincando y activos. Relájate por un momento, deja todo a un lado, deja que muera ese ser, no te preocupes, lo que sea tuyo va a volver, lo que no, como Ra dice, se descarta. Entonces está en ser que necesitamos balance, mucha acción, mucha actividad, y eso puede ser contemplado por cada uno de ustedes, así como de mi parte ha sido lo más productivo que he tenido. Puedo decir que en el camino de toda mi vida, lo más productivo que yo he podido hacer es no hacer. Ese estado de total y absoluta vacío, silencio total. Y es tan adorable y es tan apreciable que uno lo busca cada vez más. Pero vamos a ver qué más sugieren. Finalizando esto. Dicen, este instrumento en particular no fue entrenado, ni estudió, ni trabajó en ninguna disciplina para contactar a Ra. Fuimos capaces, como hemos dicho muchas veces, de contactar a este grupo utilizando este instrumento debido a la pureza de la dedicación de este instrumento al servicio del Creador único infinito, y también debido a la gran cantidad de armonía y aceptación de la que goza cada uno dentro del grupo. Esta situación hace posible que el grupo de apoyo funcione sin distorsiones significativas. Ya esto lo hablé en este mismo episodio, lo he descrito una y otra vez porque Ra, como dicen, ya han dicho esto antes muchas veces, están refiriéndose simplemente al por qué ellos pueden comunicarse a través de ellos o a través de Carla. Así que no voy a llover sobre mojado aquí. Finalmente, Ra dice, somos humildes mensajeros. ¿Cómo puede un instrumento considerar un pensamiento cualquiera como la voluntad del Creador? Agradecemos a este grupo que podamos hablar a través de él, pero el futuro es laberíntico. No podemos saber si nuestra gesta puede, luego de una sesión final, completarse. El instrumento puede pensar por un momento que cesará su servicio al Creador único infinito. Pedimos al instrumento que reflexione sobre estas preguntas y observaciones. Por último dicen que, primero, ellos son humildes mensajeros de la ley del uno y preguntan, ¿cómo puede cualquier instrumento considerar un pensamiento cualquiera como la voluntad del Creador? Esto para mí en inglés lo interpreté como que querían decir ¿quién puede saber cuál es la voluntad del Creador? O sea, ¿cómo podemos saber? Cuando tú haces algo y dices, esto fue la voluntad mía, espontánea, ya lo supiste, ya lo hiciste, ya no puedes tomarte crédito por eso. Simplemente lo sabes al hacerlo. Pero sí puedes reconocer la sensación tan inspiradora y agradable que te causó eso. Sigue por ahí. Sigue cómo te sientes, básicamente. Pero al mismo tiempo pueden estar refiriéndose como que contemplemos esa pregunta. ¿Cómo podemos saber cuando un pensamiento viene de la voluntad del Creador y no de una voluntad egoica? Me parece más sustancioso así. Dicen que agradecen porque son capaces de poder hablar, el futuro es incierto y que ellos no saben en qué momento vaya a finalizar el contacto. Ya sabemos que finalizó 12 sesiones después. Y que el instrumento puede pensar por un momento que cesará. Esto es una pregunta para contemplar también. ¿Acaso hay alguna manera de dejar de ser de servicio al Creador único infinito? Eso es algo para todo el mundo contemplar. Hay personas que sí creen que eso es posible y han visto el no dualismo. Al menos a mí me ha tocado de alguna manera divulgarlo y me he dado cuenta de las reacciones de algunas personas. De nuevo, esto me parece muy característico, lo digo con total desprendimiento de lo que pueda significar, simplemente algo notable, que en las culturas que tienen acceso, digamos, al contenido, que es la gran mayoría que tenemos en inglés, o por supuesto en la India, y no deberíamos incluirlos a ellos, en el occidente, aquellas personas que tienen acceso al contenido en inglés, que es la mayoría del contenido que tenemos en cuanto a no dualidad, tienen un mayor entendimiento de lo que esto significa.
Y en los países hispanos, por alguna razón, hay una gran ausencia de entendimiento de lo que esto indica. Y eso simplemente quiere decir que hay más educación que dar. Y yo feliz de la vida de poder contribuir mi granito de arena ahí. Pero he notado que uno de los temores grandes es decir eso, que eso es un escapismo espiritual. O sea, ven a una cultura milenaria del Oriente con desagrado, como dice Ra, con ojos limitados al decir eso es escapismo espiritual, y eso no está bien. Mi corazón se va hacia estas personas para que realmente puedan ver la belleza que esto indica, porque esto no es algo del Oriente. El no dualismo está presente en nuestras culturas chamánicas, en cristianismo, en islamismo, en todo lo que se lleve a una investigación profunda de la realidad. En África, esas culturas africanas, animistas, la no dualidad está presente en todo esto. La no dualidad es la realidad de este universo. Eso no es algo que pertenece a una cultura. Que se haya proliferado tan enormemente en el Oriente es algo simplemente social y cultural eventualmente, pero gracias a política y demás, que en el Occidente, bueno, nos quisieron meter la cruz por la frente, y eliminamos a todo aquel que fuera no dual, porque eso no iba con la religión católica. Pero me desvío. El punto es que no hay manera de no servir al Creador. Todo es un servicio, porque cualquier actividad es un servicio, consciente o inconsciente. Voy a cubrir una última pregunta, porque la cubrí en inglés y tengo que dejar todo a la par, porque así soy yo. Y es la pregunta 10, donde dice: en la sesión anterior se hizo la afirmación de que mucho está velado a la observación más aparentemente clara. ¿Podría reexplicar lo que se quería decir con esa afirmación? Supongo que se refiere al velo de todo lo que está afuera de los límites de lo que llamamos nuestra percepción física en relación con el espectro de la luz, etc. Pero también intuyo que hay más que eso velado. ¿Podría Ra ampliar este concepto? Ra le dice: eres perspicaz en tu suposición. De hecho, no pretendíamos sugerir que el aparato físico de tu ilusión actual estuviera limitado como parte del proceso de velado. Sus límites físicos son lo que son. Fíjese, Don está haciendo una pregunta muy simple, que es: dijiste que mucho estaba velado después del proceso de velado, y él dice que él inicialmente pensó que era el aparato físico, visión, olfato, auditivo, todo, que estaba velado a nosotros. Y eso es una manera bastante simplista de verlo, pero obviamente no es a lo que Ra se refería, porque el velo está entre el consciente y el inconsciente. De lo que no estás consciente es básicamente de todo aquello que genera la realidad. Hay muchas maneras en las cuales yo pudiera intentar visualizar esto para que puedan entender cómo lo veo yo. Y sí, o sea, el proceso de velado es únicamente la incapacidad que nosotros tenemos de ver cómo todo está interconectado dentro de nosotros mismos y por supuesto hacia los demás. Entonces esta incapacidad genera una mayor sensación de separación. El aparato físico pudiera ser el mismo, pero penetrar el velo es lo que hace que uno diga: ah, claro, más allá de la percepción hay algo que nos une a todos. Entonces eso es penetración del velo. Pero no quiere decir que entonces empezamos a ver éter o masas nuevas o escuchar cosas distintas. Esto sería ya penetración, digamos, de las limitaciones mentales. Y eso sí, pudiéramos hablar ya de poderes psíquicos que muchas personas tienen, pero no tiene mucho que ver con la penetración del velo, sino sensibilidad que existe hacia todo esto que es real. O sea, el universo está vivo, ahí está repleto de actividad. Pero eso no está limitado por nuestro aparato físico, sino simplemente por el aparato físico, como dice Ra, sus límites físicos son los que son, siempre van a serlo. La capacidad que podamos tener de eso, bueno, depende individualmente de cada uno de nosotros, de cómo lo podemos percibir, y principalmente de penetrar el velo para eliminar la sensación de separación, ver más unidad.
van a dar un ejemplo muy simple de lo que ellos se refieren que está velado, ¿no? Que estos procesos inconscientes. Y el ejemplo es uno curioso y bastante básico. Dicen: sin embargo, debido a los sesgos únicos de cada complejo mente, cuerpo, espíritu, a veces hay casos bastante simples de distorsión cuando no hay causa aparente para tal distorsión. Utilicemos el ejemplo del hombre viril e inmaduro que se encuentra y habla claramente con una joven cuya forma física tiene la configuración apropiada para provocar en esta entidad masculina la activación de la excitación sexual del rayo rojo. Las palabras habladas pueden versar sobre un tema sencillo, como el nombre, información sobre la ocupación y otros intercambios comunes del complejo vibratorio sonoro. La entidad masculina, sin embargo, está utilizando casi toda la conciencia disponible que posee para registrar la deseabilidad de la mujer. Lo mismo puede ocurrir con la mujer. Así, todo un intercambio de información puede carecer de sentido porque el catalizador real es el cuerpo. Esto se controla inconscientemente y no es una decisión consciente. Este ejemplo es simplista. Lo es, bastante. Porque aquí lo que está mostrando es el escenario donde un hombre se acerca a una mujer porque está atraído sexualmente a ella y lo que quiere es satisfacer una necesidad física. Por ende, entabla una conversación que es totalmente irrelevante para el deseo natural físico. Lo que lo impulsa a hacerlo es algo que no tiene nada que ver con la conversación y aparte no conoce las razones por las cuales tiene ese deseo, esa atracción magnética hacia el deseo de querer tener relaciones sexuales. Entonces, mucho está velado en esta situación, así como en cualquier otra actividad. En pocas palabras, ¿sabemos por qué hacemos lo que hacemos? No. Podemos tener una idea, podemos empezar a entendernos a nosotros mismos, a conocernos para ver el por qué eso está viniendo. Y mientras más lo conozcamos, más podemos darle un uso consciente, vamos a decir, a ese ímpetu, a esa inercia que nosotros tenemos de hacer, de querer hacer cosas, como estaba diciendo. Así que toda esta dinámica entre hacer y ser es lo que nos lleva a entender de una manera más eficiente qué es lo que la individualidad del ser quiere crear, qué es lo que la individualidad del ser quiere experimentar. Así que esa es una descripción de cómo el velo oculta simplemente todo aquello que está detrás de nuestras acciones y simplemente nos deja con estar consciente de la actividad de lo que está sucediendo. Entonces, ¿es malo tener una lujuria? Absolutamente no. Y ni siquiera es malo. Lo que es un estancamiento es simplemente seguir ciegamente la lujuria, para seguir este ejemplo, sin ver por qué siento esa lujuria. E investigas adentro y vas conociendo cada vez más. Y como Ra ha indicado, si les puedo dar ahorita un consejo rapidito, por ejemplo, en este caso que están utilizando el ejemplo de lujuria, eso es rayo rojo, como acaba de decir Ra. Ahora, ¿eso quiere decir que esté mal? Obviamente no, a menos de que hables con gente religiosa o extremista. Pero la idea de todo esto es elevar la experiencia al corazón. Del corazón adelante ya queda de parte tuya qué es lo que quieras hacer. Pero cuando esa lujuria se lleva al corazón, entonces encontramos algo distinto. Transferencia de energía sexual y todo lo que implica eso. Kundalini elevado. Eso hace que nosotros podamos entender cada vez más el por qué existe deseo sexual. Que quiero compartir, quiero hacer esto. Hay mucho más que explorar, más allá de la sensación física de orgasmo, que es lo que me produce una satisfacción temporal. Hay mucho más allá de eso. Y eso, cada uno de nosotros lo podemos explorar de manera independiente. Del mismo modo, cada una de las experiencias pasa por el rayo rojo. No se pierdan de eso. No piensen que hay experiencias que son únicas aquí arriba. No. Pasaron primero por el rayo rojo, solo que lo estás experimentando ya más arriba. Pero Kundalini a un lado, eso es todo lo que tengo por hoy. Conclusiones. Hablando de lo que es esta última separación. ¿Cuál es la primera separación? La última. La primera separación es del ser con el ser. En pocas palabras,
ese momento en el cual durante el día, a todo momento, sobre todo al despertar, dices soy y estoy, y viene, no dices nada, simplemente hay una síntesis automática por condicionamiento de que eres un ser separado. Okay. La infinidad saliendo del sueño profundo, incluso de los sueños que son limitaciones, del sueño profundo, la infinidad que eres se contrae en este ser. Y esa es la primera separación. Y obviamente la última. La primera separación hace que ocurra experiencia. No hay experiencia sin separación. Cuando cruzas el umbral de la última separación, entonces ya no hay experiencia, hay una nada. Y a través de esa nada es donde empezamos a cultivar lo que estoy diciendo del ser. Por eso es que quería hablar de esto, porque durante las preguntas que Carla realizó, se nota ese ímpetu de querer hacer, esa inercia del ser, y cómo nosotros nos enfocamos es en el hacer y juzgamos constantemente nuestro hacer. Entonces vivimos básicamente en el punto de juicio y en la acción. Punto de juicio y la acción. Punto de juicio y la acción. Mi sugerencia, una manera fácil de resumir esto, es que te olvides de la acción, que la acción sea lo que sea, te enfoques en ese punto de inflexión que es un juicio y veas cómo el juicio en realidad es lo que... Un juicio es obviamente en un problema percibido. Lo que nosotros percibimos es real, el problema no es. El juicio viene después de que nosotros catalogamos ese punto como un problema. Entonces, lo que nosotros podemos ver es, en vez de ver un problema al cual generamos un juicio, es una oportunidad a la cual nosotros podemos crear conciencia, para que esa actividad ahora sea informada por conciencia y no por ego juicioso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cortando esa última separación que hay. Y eso, una vez más, es meditación, o la esencia de la meditación, como le enseño, que es el reconocimiento del ser a cada instante y cómo hacerlo, para vivir constantemente desde ahí, constantemente desde el ser. Eso informa tu realidad de manera que todo lo que ocurre, todos tus catalizadores son oportunidades de crecimiento y no problemas que necesitan ser criticados o generados juicios, etcétera, que perpetúan básicamente esa sensación de separación. Esa es la dinámica entre ser y hacer. Viendo ese punto de observación, o cambiando ese punto de observación del juicio a un problema, a verlo como una oportunidad consciente de desarrollo. Eso es todo lo que les quería compartir hoy. Vamos a continuar con la segunda parte en cuanto a la experiencia de la mente. Ahí sí vamos a empezar a hablar ya de la mente arquetípica. Por eso quería llegar hasta aquí hoy, para poder hablar ya exclusivamente de la mente arquetípica, la experiencia de la mente, en los próximos episodios. Aquí es donde aprovecho para invitarlos a Patreon para que vean lo que estamos haciendo Julie y yo, que hemos estado creando algún trabajo juntos y la verdad es que lo estamos disfrutando bastante. Si quieren acercarse a eso y otras cosas, Patreon tiene una comunidad gratuita, por si no lo sabían. Pueden acercarse y ver lo que está ahí, y si les agrada lo que estamos haciendo, pueden apoyarnos suscribiéndose. En Instagram también estoy creando contenido. Ya tengo contenido exclusivo en español, que antes lo tenía mezclado en inglés. Acérquense para que vean todo lo que estamos haciendo ahí también. Y todo esto, por supuesto, en la dirección de lo que hablamos, que es hacer este reconocimiento y poder vivir a través de él. Es lo que a nosotros nos interesa, es lo que queremos compartir con ustedes, y estamos buscando todas las maneras posibles de poder acercarnos a estos buscadores que son ustedes, que tienen esta visión idéntica a la de nosotros, porque estamos en el mismo camino. Que la pasen bien, buen día, buenas noches, donde sea que estén. Sin más nada que decir, cuídense y nos vemos en la segunda parte de la sesión 94.